Bienvenidos a un programa más de Somos una Realidad. Hoy conoceremos un poco más de la vida legislativa de Yajaira Urresta. Acompáñenme. Bienvenidos a tu programa Somos una Realidad, en donde el asambleísta Yajaira Urresta le da a conocer a su ciudadanía, a su pueblo, el quehacer legislativo y nos aproximamos más a un país con dignidad. Y ahora los titulares. 100 días de legislación, Convemar, Caso Celi, Huida de Moreno, Yajaira en territorio, Universidad de Salamanca, Acto cívico del primer grito de la independencia, visita a emprendimientos en el noroccidente de Quito. Hablar de los primeros 100 días de trabajo legislativo es uno de los sentimientos más grandes que una joven mutilada por un Estado pueda tener en su corazón. El saber la nobleza de su pueblo, el saber la riqueza que tenemos en nuestros espíritus de lucha y sobre todo un quehacer legislativo que merece respuestas y merece un trabajo oportuno y serio. Esos son los objetivos, esos son los sentimientos y sobre todo han sido las metas que me he trazado como legisladora de mi país a continuar en una lucha pertinente y permanente. Ha sido 100 días en donde la búsqueda de respuestas, la búsqueda de justicia, de verdad y de reparación ante las vulneraciones de derechos humanos en múltiples instituciones del Estado como de manera privada también, ha sido para mí un quehacer cotidiano, fortaleciendo cada instante el espíritu para no decaer ante la vista de tanto atropello. Un fortalecimiento espiritual para pedir a Dios que Él sea mi primer asesor en servicio y trabajo para mi país y sobre todo el endurecimiento de lo que tiene que ser nuestro carácter para que no vulneremos más a nuestro país. No podemos permitir que casos como el señor Celi, casos bochornos, casos en donde la Defensoría del Pueblo se ve inmersa, sean parte de un cotidiano quehacer y vivir de nuestro pueblo. Merecemos el cuidado de nuestro ecosistema, merecemos el cuidado de nuestros mares, merecemos el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son realmente la comunidad vulnerable, en donde todas las vulneraciones absolutamente trágicas son la respuesta de la ausencia de un Estado. Eso ha sido mi quehacer durante 100 días, como digo, con una observación profunda a cada uno de los casos, con un comprometimiento desde el corazón y sobre todo con manos al servicio. Recibí una invitación por parte de jóvenes que estudian politología en la Universidad de Salamanca. Jóvenes que están preocupados por la democracia latinoamericana,
por la democracia que realmente ha tenido un quiebre aquí en el país y sobre todo después de los estragos de octubre de 2019. Jóvenes emprendedores de la vida académica, jóvenes envueltos en respuestas para Latinoamérica y por lo tanto su merecimiento a ser parte de una investigación profunda de lo que es la democracia en nuestro país. Fueron recibidos aquí en mi despacho para que juntos podamos dar respuesta a cada una de las preguntas que la universidad junto a ellos las habían gestionado, pues cada una de las respuestas incluían temas de derechos humanos, incluían temas de los partidos políticos, el quehacer de la mujer dentro de la política y sobre todo los atropellos que las mujeres en sí venimos arrastrando durante periodos políticos en donde nuestra relevancia y nuestra imagen, nuestro profesionalismo no son parte aún de la dirección de un país. Eso es lo que nosotros pudimos observar durante la larga jornada que tuvimos con la Universidad de Salamanca, resolviendo el cuestionario que ellos como politólogos y jóvenes comprometidos con su país lo pudimos solucionar y resolver en su despacho. La gesta del 10 de agosto para nosotros los quiteños, los ecuatorianos, es el primer grito de la independencia en búsqueda de justicia, equidad y libertad para nuestro pueblo. Como asambleísta de la Nación fui invitada a celebrar y conmemorar el 10 de agosto en las afueras del Palacio Legislativo, junto a otros asambleístas de diversas bancadas, incluida la señora presidenta Guadalupe Llori. Esa mañana del 10 de agosto del 2021, para Yajaira Urresta como asambleísta de derechos humanos y como víctima del nefasto octubre de 2019, fue una mezcla de sentimientos y sensaciones. Saber que hace casi 2 años atrás, un 10, un 11 y un 12 de octubre del 2019, en esa misma platea afuera del Palacio Legislativo, compañeros fueron mutilados, asesinados y emboscados. Personas y compañeros, compañeras que buscábamos la dignidad, que buscábamos la paz y sobre todo la equidad económica y social de nuestro país, en donde se derramó mucha sangre. Ahora se conmemora el 10 de agosto. No perdamos las fechas, no perdamos la historia y no perdamos la memoria, pueblo ecuatoriano, porque solamente la memoria y ese sentimiento profundo de amor a nuestro país no se lleven gestas en conmemoración, se lleve ese grito desesperado de un país que sigue en búsqueda de libertad. Por ustedes, por nuestros libertarios, por nuestras gestas y sobre todo en memoria de mis compañeros de octubre de 2019, Yajaira Urresta, altiva y digna en defensa de nuestros derechos.
de mi persona en el territorio, haciendo observaciones, visitas y sobre todo compromisos de una mejor producción, de una mejor atención de reformas de leyes públicas, para que nuestros emprendedores tengan justamente esa dignidad que tanto han buscado. Estuvimos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, lugar en donde los productos son vastos, el corazón de la gente muy noble y sus manos enteramente puestas al trabajo y al servicio. Iniciamos una jornada a las 7 de la mañana, en donde estuvimos en Nanigal, Nanigalito y algunos otros lugares cerca, en donde la caña de azúcar es justamente la materia prima a varios productos, entre ellos la panela en polvo, la panela en bloque y un pequeño emprendimiento que nos llamó la atención, que era la panela en pequeños sobres para entregar junto a los cafés en las grandes cafeterías a nivel nacional. De la misma manera pudimos ver lo que es la producción de la caña de azúcar para hacer alcohol, para tanto destilarse y producir lo que es el aguardiente del noroccidente de Pichincha. También están en algunos emprendimientos para hacer alcohol gel, alcohol industrial, alcohol para la utilización en hospitales. Cosas que mueven el sentimiento humano al saber la sensibilidad de ellos en frente a una pandemia que aún no se termina. Visitamos de la misma manera la reserva del Chocó andino, en donde las especies de aves, las especies de mamíferos y las especies de plantas que habitan allí en el Chocó andino a nosotros como pichinchanos nos une en ese gran sentimiento del cuidado a nuestras reservas. Como sabemos, las reservas ecológicas son los únicos pulmones que nos abastecen a nosotros ante tanta tragedia de pandemia, ante tanto smog y sobre todo para que nuestros hijos en un futuro puedan seguir observando esas grandes especies en peligro de extinción. Un fuerte abrazo a la Prefectura de Pichincha, al señor Viceprefecto Alessandro, quienes han puesto sus manos al servicio para, obviamente, privilegiar a la reserva del Chocó andino y evitar su desestabilización y sobre todo su inseguridad con cazadores furtivos. Estuvimos también en lugares como una de las grandes reservas de cacao, en donde aún persisten en sembrar especies de cacao de nuestro país que ya se han perdido o que países hermanos como Perú y Colombia se llevaron las semillas, ya que en nuestro país no tuvieron validez. Esta gran reserva del cacao está privilegiando este asunto de sembrar lo nuestro y de esa manera poder enriquecernos de nuevo con lo que nuestro país tenía como una planta propia y ahora escasa. La producción del mejor cacao a nivel mundial es de nuestro país. Es enriquecedor saber cómo es hecho ese cacao aquí en nuestro país y que hasta el momento solo sirve como materia prima, más no como una industrialización del cacao y desde aquí, desde el país Ecuador, poder emitir el mejor cacao ya hecho chocolate a nivel del mundo y que esos ojos y que justamente esos deleites sepan que es de nuestro país. Luego de aquello terminamos nuestra visita en la gran reserva de bambú ecuatoriano, en donde tanto muebles como materia para la industria y también para lo que es la construcción es hecho con bambú que está especializado ante los sismos, bambú que es una materia prima exquisita para evitar pestes en las casas y sobre todo para prevalecer
durante el tiempo y que no se desgaste de la misma manera con que se desgasta la madera. Datos curiosos que a nosotros como ecuatorianos nos debería profundizar nuestro sentir y nuestro aprendizaje para seguir enseñando a nuestras futuras generaciones lo rico y lo privilegiado que es nuestro país. Un saludo fraterno a mi colectivo Comunidades Creativas C3, en donde se ha convertido en uno de los colectivos donde las denuncias ciudadanas tienen cabida, en donde la comunidad tiene un techo y un espacio para profundizar nuestra estrechez política. Estuvimos junto a los directivos de la zona de la Ecuatoriana al sur de Quito, quienes pudieron evidenciarnos algunos pedidos ciudadanos que se habían ya tenido una trascendencia durante 35 años y que hasta el momento no tienen respuestas. Como ustedes saben, amigos que nos están viendo, los asambleístas no hacemos obras, pero sí podemos gestionar a que las autoridades pertinentes hagan su trabajo y que de esta manera nuestro pueblo no sea abandonado. La ausencia del Estado, la ausencia de las instituciones pertinentes y la ausencia de la voluntad política han hecho como respuesta una inequidad en nuestro pueblo. Han fortalecido sus quehaceres dentro institucional, pero no sus quehaceres con la población en territorio. Cosa y derecho que a mí como asambleísta me permite estar junto a mi pueblo y que de esta manera sus pedidos, sus clamores y sobre todo sus demandas sean de una política pública de amparo. Por ello, un fuerte abrazo a mi colectivo Comunidades C3 y sobre todo a los compañeros del Ecuatoriano, donde nuestras manos y corazón están puestas con ustedes. Ahora vamos a hacer zapping por las redes sociales de Yajaira Urresta. En Facebook tenemos René Urresta, dice, con amor a la patria en contra de la corrupción. También tenemos a Mauricio Viteri Paredes, quien dice, bien, muy bien, felicitaciones. Ahora solo falta el juicio penal. Tenemos a Galo Zapata, quien dice, hasta la victoria siempre, fuera corrupto Celi, vamos por más, la banda de Celi. Tenemos a Luis Amagua, quien dice, bien, sigue en la lucha, el pueblo te apoya. Juan Diego Argudo Leroux, fuerza hermosa, todo será mejor. Ahora les invitamos a un conversatorio con Yajaira Urresta. Bueno, ahora vamos a hacer un conversatorio con Yajaira y vamos a hablar sobre algunos acontecimientos que han sucedido en estos días. Hola Yaji, cuéntame, ¿qué es la Convemar? Gracias, Antonella. Es una pregunta que concierne para el entendimiento, comprensión y el cuidado de nuestros mares. La Convemar es la Convención de las Naciones Unidas por el Derecho de nuestros mares. Es una de las convenciones en donde se limita y obviamente se traza cuáles son las millas marítimas en cuidado nacional, obviamente en la dignidad y soberanía de un país, y en ello pues nosotros profundizamos lo que profundizamos hace pocos días, que fue la nueva articulación en 4 artículos que es la Convemar. ¿Para qué? Para que obviamente se nos otorguen más números de millas marítimas para el cuidado de nuestros barcos pesqueros, para el cuidado de nuestros pesqueros artesanos
pero de la misma manera un cuidado profundo para nuestras especies marinas y especies terrestres que habitan las Islas Galápagos, lugar en donde estaban viendo un lugar estratégico para que otros países vengan a pescar de forma ilegítima. En la Convemar nosotros articulamos el nuevo artículo 606, en donde ya no solamente se relata lo que es un lecho marino, sino también se toma en cuenta el subsuelo y las áreas marítimas en donde la mayoría de las especies que no son tratadas o las especies que han sido invisibilizadas se las toma en cuenta como una realidad nacional. De la misma manera, en el Código Civil del artículo 609 articulamos todo lo que son las bases de las líneas marítimas, teniendo como resultado ya la articulación del número de millas, tanto para lo que es las competencias de aduanas, las competencias económicas, y exclusivamente en las áreas situadas en las extensiones de 188 millas en el mar, y en ello se argumenta que nosotros como país merecemos 355 millas marítimas. Rechazamos en absoluto solamente las 200 millas que nos había congregado al principio de la articulación a la Convemar, y justamente por este tipo de denuncias. Denuncias que desde el 2017 se hicieron visibles por el aumento de barcos pesqueros chinos en nuestras costas marinas. En las costas pacíficas, 260 buques extranjeros, entre ellos 70 buques chinos, se llevaron más de 70 toneladas de especies marinas nuestras, y hasta el momento no hay una explicación ni tampoco hay una justicia que lo ampare. Por ese motivo es que nosotros en el Código Civil, artículo 610, nos sujetamos de manera soberana y exclusiva que el Estado ecuatoriano tenga este espacio para el control, para la seguridad, y de la misma manera se otorgue la misma extensión de manera aérea, para que de esta manera nos podamos abastecer de seguridad tanto aéreo, terrestre y marino. Y en el artículo 613 del Código Civil, de la misma manera, se permanece en el estado de las nuevas islas que se conformen bajo la explosión volcánica, como lo son nuestras Islas Galápagos, y también es exclusividad de nuestro país las islas artificiales que otros países vinieron a colocar como manera de espionaje. Todas esas islas pertenecen ya a nuestro país. ¿Y qué se va a utilizar o qué herramientas se va a proponer para que en estas islas artificiales funcionen bajo la directriz de nuestro país, Ecuador? Allí la educación, la tecnificación de las herramientas de estudio y también la constancia de que nuestras especies no sean explotadas serán vigiladas desde estas islas artificiales. Esto es lo que nosotros propusimos como nuevos artículos de la Convemar, y tenemos la satisfacción de que nosotros como despacho, yo como Yajaira Urresta fui la proponente de estos nuevos artículos en la Convemar, y tuvimos una votación unánime y totalmente consciente. Cuéntame, ¿cuándo se adhirió Ecuador a la Convemar? Nosotros a la Convemar nos adherimos en el año 2012. La Convemar ya venía siendo tratada desde el año de 1994 por otros países, pero nosotros nos adherimos en el 2012. ¿Y por qué en el 2012? Porque en el 2012 también tuvimos una afectación por parte de países hermanos como Perú, Colombia y Panamá en cuanto a nuestra extensión de millas marítimas en el paso de sus buques y en el paso de sus barcos, tanto pesqueros como militares. Para no entrar en conflictos ni en guerras, nos adherimos a la Ley del Mar, en donde cada uno de los países tiene delimitado su extensión de millas, hasta dónde pueden pasar los buques, hasta dónde puede ser incluso un paso estratégico en caso de emergencia, y que de esta manera no tengamos la necesidad
de estar pidiendo paso para otros países. Nosotros tenemos nuestras millas, nosotros cuidamos de nuestras especies y de esta manera también ayudamos a que la educación sea tecnificada para nuestros estudiantes de la vida marítima y la vida marina en las Islas Galápagos. Tengo entendido que China es parte de la CONVEMAR. ¿Por qué crees que ellos hagan como falta al firmado que hicieron hace mucho tiempo? Las voluntades políticas y las voluntades de mafias son diferentes a las sensibilidades humanas. Justamente nosotros, al pertenecer a la CONVEMAR, también nos hace parte de deberes y derechos. Como tú lo has dicho, Antonella, la China pertenece a la CONVEMAR y ya nosotros, al tener una nueva articulación de millas, ellos están siendo sancionados por haber incurrido en unas millas ecuatorianas donde ellos no podían anclarse. Al anclarse, al llevarse vida marina y sobre todo de especies en peligro de extinción, les hace faltos a sus deberes y derechos y por lo tanto la CONVEMAR los va a sancionar. ¿Cuáles crees que sean las oportunidades que la CONVEMAR ofrece al Ecuador? Las oportunidades es que primero pertenecemos, como te decía, a un derecho del mar de forma totalmente tajante para los otros países, pero también dignificante para nuestro país. Las extensiones de millas nos hace priorizar lo que es la seguridad. No nos alejemos de que barcos piratas, no nos alejemos que embarcaciones ilegítimas estén en nuestras costas, no nos alejemos también de lo que es el coyoterismo, el trata de blancas, de la extorsión a personas y sobre todo el tráfico de personas por líneas de mar. Por ese motivo, cuando uno pertenece a la CONVEMAR, nos hacen privilegiosos a que estas leyes incurran en nuestro país y nos protejan de este tipo de inseguridades. Al aumentar de 200 a 355 millas marinas, tanto de la manera superficial como del submarino, nos hace privilegiados en la totalidad. Cuidaríamos a nuestras Islas Galápagos como justamente lo que son, nuestro tesoro más preciado, y que de esta manera, bajo ningún acuerdo político o ninguna negociación, se puedan tomar en cuenta a las Islas Galápagos como intercambio de negociación. Es uno de los puntos que nosotros estamos en contra, de que nuestras islas sean tomadas como prendas o garantías de negociaciones políticas, y que obviamente dentro de las islas no solamente es la extensión de tierra, sino también la vida que ahí prevalece, que son nuestras tortugas, que son múltiples especies en peligro de extinción y que en ninguna parte del mundo existen. Ahora hablemos sobre Pablo Celi. ¿Quién es Pablo Celi? Pablo Celi es una de las peores personas dentro de la historia ecuatoriana. Vamos desde el inicio de la historia de él. Él fue el subcontralor con el señor contralor Pollitt. Cuando pasa o tenemos un cambio de gobierno en el 2017, Pablo Celi a ningún momento fue nombrado ni contralor, ni subcontralor, ni menos contralor subrogante. Este señor, justamente en el 2017, periodo del expresidente Moreno, hace un complot junto a su hermano y junto a su sobrino para apropiarse de lo que es la Contraloría del Estado. Dentro del juicio que hemos llevado en contra de este nefasto ser humano, pudimos tener documentación en donde se articulaba de que él ingresó un lunes a las 7:30 de la noche con su hermano y su sobrino a las instancias de la Contraloría para armar absolutamente todo su poder desde adentro. Él se autoproclama contralor de la nación. ¿Cuál es el proceso de un contralor?
El proceso de un contralor tiene que ser asignado desde el Estado y tiene que, bajo juramento dentro de las instancias de la Asamblea Nacional, adquirir su puesto de contralor. Absolutamente nada de eso ocurrió. Por ese motivo es que el señor Celi, al recibir días después notificaciones en que él tenía que salir de la instancia y de la institucionalidad que es la Contraloría, pues hay videos de manera pública que revelan quién es él y cómo rompió los documentos y agredió de forma física y verbal a quienes sí son funcionarios públicos dentro de la Contraloría. Son 6 causales que tiene Pablo Celi, pero lo iremos desarrollando después de la pregunta de que quién es Pablo Celi, que la respuesta sería el peor asesino y delincuente de la historia de nuestro país. De acuerdo a lo que me cuentas, se podría decir que él tuvo un cargo ilegal. Correcto. Su cargo es ilegal e ilegítimo. Nunca compareció bajo la Asamblea Nacional y bajo juramento para la adquisición de su puesto. Hablemos que la Contraloría es uno de los poderes del Estado, en donde el control del bien público y de la economía del país es justamente gestionada desde allí. Hay grandes documentos, glosas y, en fin, documentación que avala el quehacer del Estado ecuatoriano, de sus diversas instituciones y obviamente de la profundización de los ejes transversales económicos del país. Lamentablemente este señor nunca hizo su trabajo, se entrometió en instituciones autónomas donde él no tenía nada que ver, ni era ni será una autoridad dentro de estas instituciones, como lo es la institución de la CNE, y solamente por odios y venganzas en contra de la línea correísta. ¿Qué pasa o qué va a pasar con todo lo que él aprobó o hizo mediante su supuesto gobierno? Absolutamente todos esos documentos, esas glosas, ya están siendo parte de lo que es el enjuiciamiento político. Las personas que ahí se señalan también tienen responsabilidades políticas y estas responsabilidades poco a poco deberán ser con una resolución inmediata. ¿Qué pasó con el caso Odebrecht? Es uno de los casos más profundos y nefastos que este señor lo hizo, pues en sus manos tenía la oportunidad de, como otros países, 129 países, pues siguieron un proceso penal a Odebrecht. Él se sienta junto a la señora Diana Salazar, fiscal del Estado, y a otras personas más, a hacer un convenio con Odebrecht. ¿Cómo haces como contralor un convenio con una de las empresas más corruptas y más podridas de Latinoamérica, en donde el dinero del pueblo se lo llevaron en sacos, en donde obras fueron de manera insólita resueltas? Entonces fue la oportunidad de oro de él para resolver en su puesto de contralor, pero ni eso lo pudo hacer. ¿Qué pasó el día que se incendió la Contraloría? El día del incendio de la Contraloría fue un sábado 12 de octubre. Dentro de los informes tanto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como de la Defensoría del Pueblo, es uno de los días más oscuros de la historia del país. No solamente por la quema de la Contraloría, sino también porque en ese día se produjeron las pérdidas oculares a gran nivel en nuestro país. En ese entonces, que estamos hablando en el año 2019-2020, que él aún era Contralor del Estado y que obviamente trabajaba de la mano con el señor Lenín Moreno como presidente y de la señora María Paula Romo como ministra de Estado, ellos argumentaron y sostuvieron que la Contraloría se quemó por vandalismo y por gestiones de mafias internas políticas que hicieron la toma de la Contraloría y pues la incendiaron. Había nudos críticos y había incógnitas de
si tú como manifestante ingresas a quemar un edificio, quemas desde la base, porque no puedes ni tienes tampoco el tiempo suficiente como para subir todo un edificio como es la Contraloría. Y no vayas a ver dónde están los papeles. Y no vas a saber específicamente como ciudadano cuáles son los departamentos en donde los documentos con más rigor y secreto incluso de Estado están. O sea, eso es un secreto de Estado. Aún así, aparentemente los manifestantes sabían específicamente en dónde tenían que realizar la quema de documentos, sabían específicamente cuáles eran las computadoras que tenían que ser destrozadas y sabían también específicamente cuál de las salas de la Contraloría tenía que ser destruida. Cuando durante el periodo de octubre de 2019 comienzan los teléfonos celulares a ser la única prueba tangible de lo que ocurría en las afueras de la Contraloría, se veía a policías que ingresaban y que los manifestantes desde la parte exterior denunciaban que desde el Parque El Arbolito se hizo un cordón por parte de la policía y solo se veía ingresar a la policía hacia la Contraloría y se quemaba la Contraloría. Esas filmaciones realmente desde el pueblo, desde la voz parlante de quienes estábamos ofuscados por las medidas del 883, fueron minimizadas por parte del Estado y fueron involucradas como incluso coidearios de lo que es el correísmo. Se echó la culpa absolutamente al correísmo, sin hacer una investigación previa. Ha pasado casi 2 años y recién la Contraloría se está poniendo medio en forma, porque ni siquiera en ese tiempo la empresa constructora y la empresa donde estaba el seguro de ese edificio querían tomar cartas al asunto porque veían estos nudos críticos y farsantes en cuanto a los hechos que pasó. Actualmente se supone, y digo se supone porque no tenemos una línea de tiempo ni tampoco un seguimiento por parte de la Fiscalía de lo que en realidad sucedió, pero en algunos datos que se pudieron filtrar desde la Contraloría y desde la Fiscalía nos demuestran que quien estuvo detrás de la quema de la Contraloría, de la quema de esos documentos, fue el mismo señor Pablo Celi, en complicidad con quien también es prófugo, su sobrino, y quien lo tomaron preso en los Estados Unidos, y que justo el día que a él lo censuramos, su sobrino se declaró culpable en Miami. Cuéntame, ¿qué es censurar? Censurar es un acto de limitar tus derechos tanto de forma civil como de forma política. Pero si hablamos de una censura política, estamos hablando justamente de un enjuiciamiento político que se lo atribuye y se lo demuestra de forma totalmente abierta en el artículo 131 de nuestra Constitución. En este artículo 131 te explica que la censura es justamente un acto para reducir la destitución para que no pueda ejercer ningún cargo público durante 2 años la persona censurada dentro de un juicio político, el mismo juicio que solamente se puede llevar en el primer poder del Estado, que es la Asamblea. Solo la Asamblea puede ejercer un juicio político. Segundo, el funcionario no se encontrará en ejercicio de cargo, su censura será una prohibición a ejercer cualquier tipo de cargo y posterior a una resolución después de 2 años. Después de 2 años tendrá que tomarse una resolución sobre esa persona. Y aparte, una responsabilidad penal dispondrá en pleno conocimiento a las autoridades competentes sobre cuáles son los cargos que obviamente se tomaron dentro de ese juicio político. Más o menos lo explicaré en 2 casos. El señor Pablo Celi fue censurado de su puesto político como contralor, ya que nunca fue primero, y segundo, porque hay 6 causales en las cuales él vulneró
la responsabilidad pública de ser un servidor público. Entre ellos, justamente tenemos que el primero nunca fue nombrado contralor. Es una de las peores causales y fue la primera. La segunda, su falta de señalamiento en Odebrecht, que era su oportunidad de oro para dignificar a su pueblo. Tercero, contratos con la empresa de Daniel Salcedo, que todo el mundo sabe quién es Daniel Salcedo, y que obviamente también Pablo Celi estuvo inmerso durante la temporada de pandemia con Daniel Salcedo. Estuvo al inicio del 2017 haciendo facturas de más de 30-40 millones de dólares con el señor Salcedo para publicidad de la Contraloría, y entre ellos también pequeñas obras de teatro muy costosas para el Estado ecuatoriano, cosa que si tú sabes que tu país está muriendo de pobreza, está muriendo por falta de una economía popular, solidaria y de movilidad urbana, y aún así tienes la insensibilidad de gastarte todo ese dinero que podía salvar vidas en una obra de teatro, es inconcebible. Aparte, la interferencia de él dentro de las funciones de la CNE, en donde a nosotros, quienes somos del ala correísta, se nos quiso sacar de ese privilegio de la democracia abierta, de ser elegido y elegir. A nosotros se nos prohibió la participación, tuvimos que cambiar de partido político, terminamos en Centro Democrático, un gran partido que nos abrió las puertas para poder tener participación democrática, porque lo que es la Revolución Ciudadana y Compromiso Social se lo cerró. ¿Bajo quién? Bajo el pedido del señor Pablo Celi. La quinta causal es la interferencia en los procesos electorales, en donde hay videos incluso públicos que él anunciaba que si ganaba Andrés Arauz, que pedía que se le pegue un disparo en la cabeza. Cosas así no puede decirlo ni hacerlo un funcionario. Si es penado para un ente civil o una persona natural, mucho más para una persona que ejerce el cargo público. Y aparte, que él tiene una irrisoria, irrelevante carga sobre el manejo de los recursos públicos que no fueron direccionados para el beneficio de un país, sino para el beneficio de su familia, para el beneficio de su sobrino, quien tiene más bienes que incluso cualquier magnate de los Estados Unidos. Tiene una casa y un departamento valorados en más de 22 millones de dólares, y una persona de la juventud que tiene el caballero no le podría dar jamás un costo tan alto dentro de su cartera. Ya se pudo exponer en el juicio del señor Pablo Celi que él ha sido parte de absolutamente todos los despilfarros, de absolutamente todos esos cócteles caros que tuvieron en sus reuniones, mientras el pueblo y sobre todo en la población guayaquileña la gente moría durante la pandemia. Yo no sé realmente a los jóvenes que nos están viendo en qué parte del corazón humano podría caber que desde un 12º piso estén tomando cócteles y viendo en las calles de Guayaquil cómo la gente se desplomaba y se moría. Cómo se pudo resolver el tener obras de teatro en la Casa de la Cultura mientras miles de niños morían por desnutrición, morían por falta de amparo ciudadano y sus familias sin trabajos. Cosas así hicieron que las 6 causales prevalezcan dentro del Pleno y en mayoría absoluta y unánime lo llevemos a un juicio político y de censura. Tengo una última inquietud. ¿Por qué Pablo Celi no está en una cárcel de máxima seguridad? Porque, Antonella, lamentablemente aún tenemos personas que no perciben la delincuencia como parte de un nefasto quehacer. Perciben a sus amigos como lo son sus compinches y les privilegian en ese sentido. ¿Cómo es posible que una persona con tanta
carga en sus hombros y con una sangre tan fría está en la cárcel 4, con mayor de sus detenciones, con un chef privado, es porque la Asamblea Nacional, mucho más allá de la fiscalización y de crear leyes, nosotros hicimos justo lo político, lo social y lo humanamente correcto al censurar. El juicio penal contra él está teniendo obviamente su debido proceso, pero obviamente esa pregunta debería ser direccionada para usted, señor presidente Guillermo Lasso, que justamente en sus manos está la justicia del país, en sus manos está la dirección de una justicia pulcra y justa para que personas como él y otros asesinos más de nuestro pueblo tengan el lugar que tengan que tener, mas no un secuestrado político como lo es Jorge Glass, que por venganzas y por odio, él sí está en la cárcel de la Tacunga. Bueno, Yaji, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre la huida de Moreno? Creo que hablar primero del señor Lenín Moreno, hablamos del sinónimo de la incompetencia, hablamos del sinónimo de la inequidad y sobre todo de uno de los asesinos a sangre fría del pueblo ecuatoriano. Teniendo una hilación de lo que es el señor Pablo Celi, cuando sale a la luz absolutamente todos los casos de corrupción con Pablo Celi, sale un caso que es estrechamente ligable al señor Lenín Moreno, que son INAH Papers. Los INAH Papers hasta el momento no han tenido solución ni la voluntad política de una investigación pertinente. El señor Lenín Moreno sabe que en INAH Papers están metidas sus hijas, estaba metida su esposa e incluso su hermano, quien era funcionario de la Contraloría. Al tener absolutamente ya todos los datos y el pedido de quienes somos la bancada del Orgullo Nacional, la bancada de UNES, él huye junto a su quebrantable imagen de esposa hacia Miami, Florida, en donde se encuentran sus hijas. Obviamente para no dar respuesta frente a todas las actos de corrupción que él lo hizo junto a su familia. Lamentablemente, aquí en el país, las dos personas, tanto de manera estratégica como de manera física, cometieron todos los actos de corrupción, pues se encuentran justo en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí está María Paula Romo y actualmente ya Lenín Moreno. Saben que el proceso de octubre tiene un peso político, social, económico muy fuerte. Saben que gracias a Pablo Celi el decreto 883 no fue derogado. Saben que bajo la relevancia de la firma de la presidencia ese decreto nunca llegó. Y por ese motivo es que hasta la fecha actual nuestros combustibles siguen en alza, porque nunca hubo la voluntad ni la firma de quienes eran los actores en aquel entonces, Pablo Celi y Lenín Moreno. Ellos saben que la pobreza y la hambruna del país tienen su nombre, y saben también que somos 47 legisladores de UNES que no vamos a descansar justamente para que todo esto salga a la luz. Y mucho más, Lenín Moreno sabe que una de sus mutiladas quedó viva y que ahora es legisladora nacional. Él sabe, de la misma manera con que le grité en el pleno de la asamblea cuando él ingresó para la posesión del señor Guillermo Lasso, que le grité
Lenín Moreno nunca más. Él sabe el repudio de la población, él sabe el dolor que su presencia provoca y sobre todo que los jóvenes se sienten parte de esa lucha. Que los jóvenes, siendo un número mayoritario de la población, vivieron los peores años de la historia de la República del Ecuador. Entonces, el señor, a pocas horas de subirse al avión, hizo llegar su anuncio de salida a la señora Guadalupe Llori, quien es presidenta de la Asamblea, quien no anunció al pleno de la Asamblea, y que por lo tanto el señor Lenín Moreno pudo huir tranquilamente. ¿Podremos decir que de alguna manera fue cómplice de su huida? Absolutamente. La derecha del país y quienes están gobernando con la derecha y quienes co-gobernaron con el señor Lenín Moreno saben de absolutamente todos estos detalles y saben que entre bomberos no se pueden pisar las mangueras. Así que entre delincuentes se cubren y obviamente saben, porque sus nombres también están inmersos en esos documentos de corrupción. Cuéntame, no me quedó claro qué es el INAH Paper. El INAH Paper son glosas, son casos de corrupción, de despilfarro por parte de la familia Moreno. Y justamente estas glosas, estos documentos, son parte de la Contraloría y fueron invisibilizados porque el hermano del señor Lenín Moreno era parte de la Contraloría. Estamos en una investigación profunda acerca de este caso para obviamente dar respuestas como la tuya, que me acabas de hacer una pregunta, ¿qué es la INAH Papers? Pero hacerla con documentos. Que el pueblo sepa de que hay documentos que respaldan nuestras denuncias, porque si no sería una calumnia, y la calumnia es penada por la ley. Entonces, anunciarles a ustedes, compañeros, compañeras, jóvenes, estar atentos en lo absoluto al debido proceso investigativo de lo que es INAH Papers, para que esas pruebas tangibles sean parte de este tipo de respuestas que tienen que ser dadas a nuestro país. Vallejo y les invitamos a nuestro nuevo ciclo de iniciación a la danza, aquí en Espacio Vacío Spaden. Arrancamos el 6 de septiembre. Este es un espacio para descubrir nuestro cuerpo y nuestro ser a partir del movimiento, un espacio para crear, un espacio para conocernos, todo a través de la danza contemporánea. Les esperamos. Programa Somos una Realidad. ¿Ya giran las palabras? A todos nuestros ecuatorianos, ecuatorianas, a nuestros jóvenes, no pierdan la sintonía con Somos una Realidad, porque aquí les explicamos el quehacer legislativo, les explicamos lo que los medios corporativos no les van a decir, porque ustedes merecen respuesta.